Nada, primero presentarme, mi nombre es Pablo Rosso, algunos me conocen, algunos de pronto no. Tengo 28 años, me gradué de comunicación de la Javeriana, del gimnasio campestre, no sé, algunas cositas ahí que de pronto a algunos les interesan, otros no tanto. Nada, digamos que hoy vamos a tener una charla. La idea es que también como que durante el tiempo que yo vaya hablando puedan escribir preguntas si se les ocurren, que podamos charlar también si en algún momento pues quieren comentar algo. Eh, digamos que con Tomás le hemos puesto como a esta charla el título como de, bueno, ¿y ahora qué? ¿Listo? Que es como una pregunta que suele pasar mucho en nuestro camino de fe. ¿Listo? Pero antes, para empezar, y pues eso fue la pequeña introducción, vamos a hacer una oración. ¿Listo? Entonces cada uno cómodo con sus audífonos, con sus cosas, pero pues dediquémonos esta hora, este tiempito como para reflexionar. Entonces empezamos con esta oración que dice así: en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios amoroso y misericordioso, me has llevado a desear tu voluntad, que a menudo parece va más allá de mi entendimiento. Sin embargo, sé que tú, que me amas incondicionalmente, y continuarás poniendo en mi corazón el deseo de seguir los pasos de tu Hijo Jesús, que me pide que sea sus manos y pies, sus ojos y su corazón, en medio de tu pueblo. Quiero amar tanto como Jesús ama y servir en la forma en que tú deseas para mí. Concédeme el anhelo de estar siempre en tu presencia para que tu espíritu pueda hablarle a mi corazón, que yo pueda responder con las manos abiertas y el corazón abierto a tu llamado, donde quiera que me quieras guiar. Concédeme el valor de decir, así como María, sí a ti en todas las cosas, y que yo tenga el apasionado celo de tu profeta Elías. En gratitud con tu gracia, toda mi vida será vivida para la realización de tu reino en la tierra, por tu honor y gloria. Amén. Entonces, esta oración que les acabo de recitar, de leer, se llama la oración para pedir el don del discernimiento. Esto es algo que había querido hablar desde hace mucho tiempo. He estado tratando de alistar esta charla desde hace varios años porque siento que tanto al grupo al que yo asisto como a muchos grupos les sale la pregunta del discernimiento y eso genera aburrimiento, genera incomodidad, genera artera y siento que de nosotros los jóvenes también tiene que nacer la iniciativa de transformar el discernimiento para que no sea un tema harto, cansón o aburrido, sino algo que nos apasione porque realmente es un tema que nos tiene que eh, involucrar a todos nosotros. ¿Listo? Voy a dividir esta charla en dos momentos. La primera en discernimiento como parte esencial de nuestra fe y como en la segunda parte les voy a hablar ya más del tema vocacional. Porque ya es como la primera cosa a la cual yo les invito en esta charla y es desapegarnos de la idea de que el discernimiento solo aplica para yo escoger qué vocación debo seguir en mi iglesia. Porque el discernimiento desde su fase conceptual indica distinguir de una cosa de la otra. Y en nuestra fe eso implica distinguir qué es de Dios y qué no es de Dios. ¿Listo? Así de sencillo. Y esa tiene que ser la invitación que nosotros debemos acoger todos los días de nuestra vida. Porque es que yo todos los días me pregunto, ¿esto realmente lo quiere Dios o no? Y eso aplica para noviazgos, para trabajos, para viajes, para lo que se les ocurra, ¿cierto? Entonces, voy a empezar hablando de algo muy importante y es que siento que el discernimiento, como esta manera de distinguir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios, tiene una tentación y es que queremos entenderlo todo. ¿Listo? Cuando queremos saber si algo es de Dios o no es de Dios, creo que solamente estamos dispuestos a tomar una respuesta cuando tengamos el 100% del entendimiento de quién es Dios, cómo obra, quién soy yo y cómo estoy obrando yo. Y aquí la primera cosa que yo creo que Tomás y yo lo hemos reflexionado muchísimo y en general creo que algunos de los de acá, porque sé que tienen un recorrido en la fe, es que nos hemos dado cuenta que nunca vamos a terminar de entendernos a nosotros,
nunca vamos a terminar de entender la vida y muchísimo menos vamos a terminar de entender a Dios. Y por eso el discernimiento es un tema, hay veces, tan complicado de manejar, porque es que queremos tomar una respuesta cuando lo entendamos todo y eso sencillamente no va a pasar. ¿Listo? Entonces, el primer paso que yo creo que uno debe hacer en su fe a la hora de tomar una decisión frente a lo que es de Dios y lo que no es de Dios es meterse en la cabeza la idea de que uno nunca va a terminar de entender los planes de Dios y nuestros planes. Ahí es cuando uno tiene que desapegarse de la razón, dejar de usar todo el tiempo la cabeza para tratar de razonar sobre cómo funciona todo esto y empezar a guiarnos por nuestra fe en el corazón. ¿Listo? Una monjita me decía que definitivamente lo que nos da paz, o sea, lo que nos da tranquilidad, lo que realmente nos da un gozo muy grande a pesar de lo que cueste, eso tiene que venir de Dios. ¿Listo? Y eso aplica, pero para un montón de cosas que ustedes seguramente ya han vivido con Dios. ¿Listo? Por ejemplo, en la charla pasada hablábamos que, por ejemplo, cuando uno tiene como una decisión de trabajo, como de que uno qué trabajo va a querer escoger y uno quiere que Dios le ayude a uno a tomar esa decisión, pues si uno se siente tranquilo, si a uno le da paz algo, si uno dice como yo creo que esto es porque hay algo en mi corazón que me lo indica, pues definitivamente tiene que venir de Dios. Esa es como la primera pista que nosotros tenemos. Pero también hablábamos la semana pasada que hay veces sentimos esa corazonada, sentimos esa tranquilidad, sentimos esa paz y aún así las cosas no se nos dan. Entonces, fíjense cómo el discernimiento también puede ser algo tan frustrante, porque si nosotros no podemos entenderlo, si nosotros hay veces tenemos una corazonada y no se cumple, pues fue madre, ¿cómo vamos a hacer? Y aquí es el primer punto que yo creo que muchos de nosotros como jóvenes damos por sentado, que sí, 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 algún día lo vamos a hacer, pero nunca lo tomamos en serio, y es el tema de la dirección espiritual. ¿Listo? Em, a mí, por ejemplo, es un tema que me parece súper complicado, porque si así como es difícil para alguien tener que buscar un padre con el que uno se pueda confesar con toda tranquilidad, pues ¿cómo será un director espiritual con el cual uno tiene que confiarle todo lo que uno está haciendo, todo lo que uno está viviendo, todo lo que uno está sintiendo, para que a uno lo guíe efectivamente? Entonces, hay que romper con varios mitos sobre esta dirección espiritual. Y voy a entrar con una metáfora que ya creo que aquí va a tratar de hacer la charla un poco más relajada y no tan técnica como lo he venido haciendo hasta ahora. Y es, por ejemplo, pensemos en Messi. ¿Listo? Vamos a pensar en un momento en Lionel Messi, o si quieren pensar en Cristiano Ronaldo, pueden pensar en él. La verdad, aquí no importa. Pero pensemos como en un jugador de fútbol demasiado crack, que uno diga, este man es tan crack que de pronto ni siquiera debe necesitar un director técnico. Y ahí es cuando yo digo, por lo menos yo desde mi perspectiva, por ejemplo, de que yo a mí me cae demasiado bien Messi, que pienso que ha sido el mejor jugador que yo he visto, estoy seguro que él no funcionaría como funciona si no tiene un director técnico que lo sepa guiar como es. Los que, por ejemplo, se han visto, los que son aficionados al básquet y en este momento están viendo una serie que se llama The Last Dance, que cuenta un poco la historia de los Chicago Bulls, se darán cuenta que Michael Jordan realmente, pues, como fue el mejor basquetbolista de la historia, realmente como que pudo conseguir los títulos que él tanto anhelaba cuando encontró un técnico que realmente supo entender cuál era su función en el equipo y que lo supo potenciar frente a todos los demás integrantes del equipo. ¿Listo? Entonces, ¿a qué va toda esta metáfora? A que hay veces nosotros nos llenamos de demasiado orgullo, que porque yo he hecho tantos retiros, que porque yo he estado en estos grupos, que porque es que yo he ido tantas veces a misiones, yo de pronto no necesito esa dirección mejor dejémosela a alguien que realmente está muy conflictuado en su fe, que tiene dudas de por qué nosotros creemos en el matrimonio de cierta forma, que por qué nosotros creemos en la misa de esta forma. Eso mejor dejémosle la dirección espiritual a ellos. No, la dirección espiritual es una invitación a todos nosotros, porque es que así como nosotros entrenamos nuestro cuerpo, entrenamos nuestra mente, bueno, no todos, ojalá todos pudiéramos tener un psicólogo con el cual pudiéramos entrenar nuestra mente y conocerla y guiarla. Bueno, así como hay gente que cuida su cuerpo, cuida su mente, nosotros tenemos que cuidar nuestro espíritu. Nuestro espíritu
es el que nos permite tener esa conexión con Dios en nuestro corazón, en nuestra alma, ¿cierto? Entonces, nosotros necesitamos de una persona, sea mujer, sea hombre, eh, en donde nos podamos acoger para empezar esos discernimientos que tanto nos cuestan a nosotros mismos. Vean, yo creo que la invitación que todos han tenido seguramente en sus llamados con Dios es a que dejemos la autosuficiencia y empecemos a mirar que necesitamos ayuda, que cuando algo nos cuesta, cuando algo nos duele, cuando algo nos parece difícil, no tengamos miedo de buscar ayuda. Y creo que esa es una de las principales razones por las que nadie busca una dirección, o por los que muchos no buscamos la dirección espiritual, y es porque tenemos como miedo de pedir ayuda, ¿cierto? Entonces, esa es una clave para discernir, que nosotros rompamos con ese miedo y sepamos qué función cumple un director espiritual. ¿Quién puede ser un director espiritual? Un padre, un religioso, eh, alguien en el cual tenga cierta formación dentro de su fe como para guiarnos en cualquier aspecto difícil que tengamos dentro de nuestra fe, ¿cierto? Tiene que tener también como una conexión con la que nosotros podamos sentirnos cómodos. ¿Listo? Este es un proceso igual de largo o complicado como puede ser el de encontrar un psicólogo, como también puede ser muy fácil. O sea, yo creo que depende mucho de cuánto esfuerzo, de cuánto disposición le pongamos al tema de encontrar ese director espiritual y que se nos acomode un poco a cómo nosotros vemos nuestra fe, a cómo nosotros entendamos nuestra forma de vivir. Habrán de pronto personas que necesitan un director espiritual que sea totalmente opuesto a cómo uno vive la vida para que uno lo aterrice. Uno también necesita como que a veces buscar como esas personas que a uno lo cuestionen realmente si uno está creyendo lo que es. ¿Listo? Los que se han visto en la película de La Cabaña hay un momento muy fuerte donde como cuestionan al protagonista y le hacen sentir como tú crees que tienes toda la razón, porque así como tú, hay muchas personas que creen que tienen toda la razón en la vida y uno tiene que alimentarse de las otras personas como para llegar a esa verdadera historia de todo que es Dios. ¿Listo? Que nosotros sepamos alimentarnos de otras versiones de lo que puede ser nuestra fe, de lo que puede ser la vida, de lo que puede ser nosotros, también nos ayudan mucho a discernir, a tener como cuando uno está buscando un trabajo, ahí otra vez hago la metáfora, uno necesita varias opiniones, o como cuando uno está yendo al médico y quiere una segunda opinión frente a un diagnóstico, ¿listo? Como esa dirección espiritual también nos ayuda como a tener un nuevo diagnóstico de nuestra fe, a reconocerla desde unos ojos y desde una perspectiva totalmente distinta, ¿no? Es que hay una cosa que yo siento que va a empezar a chocar con este tema de dirigirnos espiritualmente, y es que en la medida en la que nosotros nos preguntemos para qué son las cosas, o sea, para qué voy a hacer esto, para qué voy a ofrecer este día a Dios, voy a empezar a preguntarme esa pregunta con la cual nombramos esta charla. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Listo? ¿Y ahora qué? Es como una pregunta que solemos hacernos para la misión de nuestra vida. ¿Listo? Porque hay veces que, digamos, dimos lo que teníamos en nuestro grupo, dimos lo que teníamos en nuestros servicios, en nuestros distintos espacios en los cuales nos encontramos con Dios. Yo, por ejemplo, siento que admiro mucho la forma en la que Tomás ha dirigido el rosario, porque seguramente habrán días en los que él está cansado del tema y no quiere hacer el rosario, pero sabe que es una misión de él seguir ahí, seguir y seguir y seguir y seguir, porque es una misión que le dieron del cielo. La misión de nuestra vida tiene que ser algo que, a pesar de que nos cansemos, de que nos agotemos, a pesar de que no queramos, hay que volver a creer en eso. Porque es que, a ver, si nosotros tenemos un día más en nuestra vida, nosotros no hemos terminado nuestra misión. ¿Listo? Dios nos va a dar un día más y un día más y un día más, porque esa misión no se ha acabado. Y bueno, ¿cómo definir la misión de nuestra vida? Para eso necesitamos el director espiritual. Pero también para eso debemos empezar a crearnos la idea de que nuestra misión no es complicada, no es algo de, pucha, yo siento que hay veces uno
cuando quiere agradarle a Dios se imagina planes demasiado grandes. Es que yo quiero, mejor dicho, montarme mi propio movimiento, quiero montarme mi propia parroquia, básicamente. O sea, como que uno a veces tiene proyectos tan grandes con Dios que la aterrizada es muy brava. Nuestra misión tiene que ser algo que podamos cumplir sin importar la condición socioeconómica en la que estemos, sin importar el momento de vida en el que estemos, sin importar hasta nuestras condiciones físicas. Hay de los santos más admirables están los que lograron su misión en la vida siendo pobres, siendo discapacitados, teniendo ciertas discapacidades físicas y mentales, eh, siendo, mejor dicho, golpeados por alguna enfermedad. O sea, nosotros tenemos que definir en 5 o 6 palabras una misión que nosotros podamos cumplir todos los días de nuestra vida sin importar lo que sea. Entonces, por ejemplo, les voy a poner el ejemplo mío. Yo una vez estaba en un retiro que otra vez de monjitas super cracks, que el propósito de ese retiro era como un poco averiguar cuál era el sentido de nuestra vida, cuál era la misión. Y una monjita me lo dijo así clarísimo, como mira, tu misión en la vida es guiar almas al paraíso. 4 palabras, así de sencillo, guiar almas al paraíso. Y guiar almas al paraíso creo que es una misión muy sencilla porque uno puede guiar almas al paraíso dándole un buen consejo a los amigos, dándoles un espacio para que uno pueda escucharlos cuando sienten dolor, cuando sienten angustia, que uno pueda compartir las lecturas de la Biblia con las personas cercanas, que uno pueda rezar el rosario con su familia, que uno pueda ir a misa. O sea, todo eso implican acciones en las cuales yo, por ejemplo, estoy tratando de guiar almas a Dios. ¿Listo? Y yo sé que para todos ustedes hay una misión distinta porque cada uno tiene unos dones que nadie más tiene unas formas de ver a Dios que nadie más los ve. Y por eso hay que creernos el cuento de que cada día de nuestra vida es una misión que todavía falta por cumplir. ¿Listo? Y el discernimiento está en distinguir qué nos caracteriza en esa misión. Porque, por ejemplo, hay cosas en las cuales nosotros nos parecemos en todas nuestras misiones. Todas hablan de que debemos seguir a Dios, todas hablan de que debemos creer en el amor de Dios, todas hablan de que tenemos que creer en los mandamientos de la iglesia, pero ¿qué nos distingue a nosotros? O sea, ¿cómo nos tenemos que involucrar? Esa tiene que ser el primer llamado del discernimiento, distinguir cuál es mi papel dentro de todo esto. ¿Listo? Y aquí ya me estoy empezando a meter con el tema de la vocación, porque es que cuando uno trata de averiguar qué es lo que a uno lo está llamando, qué es lo que a uno lo está guiando todos los días, es evidente que uno va a tratar de buscar una vocación que se acomode a la misión de nuestra vida. Y aquí voy a leerles algo que el Papa Francisco dijo, si no estoy mal, en la Jornada Mundial de la Juventud. ¿Listo? Queridos jóvenes, les puede pasar lo mismo cada vez que piensan que su misión, su vocación, que hasta su vida es una promesa, pero solo para el futuro y nada tiene que ver con el presente. Como si ser joven fuera sinónimo de sala de espera, de quien aguarda el turno de su hora. Sientan que tienen una misión y enamórense, que eso lo decidirá todo. Podemos tener todo, pero queridos jóvenes, si falta la pasión del amor, faltará todo. La pasión del amor hoy y dejemos que el Señor nos enamore y nos lleve hasta el mañana. ¿Listo? Entonces, hay un tema que también se habla mucho en el tema vocacional y es como yo estoy dispuesto a entregarme al matrimonio, al sacerdocio, a la vida religiosa, porque algún día yo voy a llegar allá, porque es que algún día yo me voy a casar, porque algún día yo voy a ser sacerdote, porque yo algún día voy a ser religioso. Nuestro discernimiento vocacional también tiene que estar apuntando a cómo voy a cumplir eso hoy. ¿Listo? Por ejemplo, yo creo que se ha hablado mucho de que, por ejemplo, cuando yo estoy pensando en el tema del matrimonio, yo debería estar ya entregándome en oración para ser el mejor esposo que yo pueda ser en el momento que llegue esa relación. Y pasa también con las mujeres. Las mujeres, por ejemplo, rezan mucho por ellas mismas y por su futuro San José. ¿Listo? Pero eso aplica a cualquier vocación. ¿Cómo vamos a hacer hoy para ayudar a estar más cerca de esa vocación? ¿Listo? Pero entonces, volvamos un poquito para atrás.
porque es como, bueno, y si yo no tengo clara mi vocación y si yo no tengo claro hacia dónde va esto, porque es que yo creo que la mayor pregunta que debemos hacernos en nuestra vida es si nuestros sueños realmente son de Dios o no. Y eso habla mucho de nuestra vocación. Entonces voy a ponerles mi caso personal. En mi caso personal, yo toda mi vida soñé en casarme. Toda mi vida. ¿Listo? Y siento que por mucho tiempo yo lo vi también como, es que yo voy a ser feliz el día que me case. Yo voy a ser feliz hasta ese día. Y eso puede ser muy frustrante, eso puede darle muy duro a las personas, porque mm, para ellos no, o para mí, por ejemplo, no era nada suficiente, nada era suficiente para mí. Yo decía, nada me va a hacer feliz como el día en que yo me vaya a casar. Y aquí hay algo que va a ser muy duro de entender y es que de pronto nosotros no podamos llegar allá. ¿Qué pasaría si yo el día de mañana salgo de acá y me pasa un accidente y pierdo la vida? O sea, yo estuve esperando todo este tiempo para que se cumpliera ese sueño, para que se cumpliera esa vocación y qué tal si un día llegue y simplemente no me pasa. Porque es que seguramente esto va a ser un tema de otra charla o lo hemos hablado, pero aquí en esta vida está la voluntad de Dios, está la voluntad nuestra y está la voluntad de todas las otras personas que viven en este mundo. Y desafortunadamente hay veces nos pueden quitar la vida por la voluntad de alguien más. ¿Listo? Entonces, pensemos que nosotros tenemos una misión que se puede cumplir todos los días, pero que tenemos una vocación que tenemos que estar preparando hoy. ¿Listo? Que seamos felices en esa preparación hoy. Bro, bro, Y yo aprendí eso, digamos que bro, bro, de una mala manera, porque ¿me oyes? Se está trabando. cuénteme, Se trabó lo último que dijiste. O creo que fui yo, o solo yo. No sé si se les trabó a todos. Sí, ¿se a mí trabó? en la parte, quedaste en la parte de ser felices en la preparación. Eso, gracias. Ok, listo. ¿Ya me escuchan mejor? Ya me desconecté aquí del wifi en el celular y todo esto. Ya. Bueno, como que uno tiene que ser feliz en su misión y en la preparación para esta vocación. ¿Listo? Entonces yo les decía como que para mí, yo entendí eso de una mala manera, por así decirlo, como de la manera difícil, eh, en el sentido de que yo cuando me fui involucrando cada vez más con mi fe, más le estaba peleando a Dios como por qué no me había regalado nunca una novia. ¿Listo? Entonces como que yo le decía a Dios como, men, o sea, yo sirvo en todos estos retiros, estoy rezando el rosario una vez a la semana, estoy yendo a misa todos los domingos, te estoy entregando toda mi vida y tú no eres capaz de cumplir lo único que yo quiero y es cumplir este sueño mío. Entonces empecé a pelear y a pelear y a pelear y en la medida en la que yo creo que más peleaba, más me frustraba porque Dios no funciona así, Dios no funciona en la medida en la que uno entre más le pelee, más le va a responder. A pesar de que yo sí creo que uno tiene que depositarle esas peleas a Dios porque uno ahí está alimentando esa relación con Dios. Yo, digamos, no tenía respuesta de lo que Dios quería para mí, pero pues me fui involucrando cada vez más a ir a misa entre semana, a empezar a rezar más, y después vi el fruto de todo eso. Pero para llegar allá, llegó un momento en el que estaba preparándome para la jornada de Panamá. Y en Panamá, digamos que yo, la verdad, no sabía muy bien por qué yo iba a estar allá. Después, un poco hablamos más del tema, pero les aseguro que yo llegué a esa jornada como por puro milagro de Dios. Yo estaba un mes antes sin saber si iba a ir a Panamá o no y fui. ¿Listo? Y antes de irme a Panamá, llegó un momento en el que yo dije, qué chévere sería que yo me pudiera confesar, llegar en gracia como a todo este viaje. Entonces me fui a confesar y el padre me dijo como, bueno, cuéntame de tu vida, no sé qué, y yo le eché el chorrero de todo lo que me había pasado y entre esas pues le dije cómo me estaba frustrando mucho el tema de que yo le peleaba y le preguntaba y mejor dicho, le ponía ultimátum a Dios como resuélveme ya el tema de si me voy a casar o no, porque necesito saberlo. Entonces él me dijo, pues mira, yo pienso que sería muy chévere que en esta jornada que vas a vivir pienses mucho el tema de tu vocación
sería muy bonito que hicieras un proceso de discernimiento. Y como yo les dije al principio de esta charla, a mí y a muchas personas no sabe a cacho todo este tema, y yo le dije en ese momento al padre como, bueno, sí, claro, todo bien, yo lo voy a hacer. Y bueno, en mi cabeza yo decía, ni abate me voy a meter en un proceso de discernimiento, ni de chiste. Entonces, así me fui a Panamá. Y en Panamá, bueno, primero estaba en el aeropuerto. Y en el aeropuerto dije como, oiga, qué chévere sería que nosotros pudiéramos hacer una oración con todos los jóvenes que nos vamos a ir a la Jornada Mundial de la Juventud, a ver al Papa, no sé qué. Entonces hicimos una oración como con todos los jóvenes que nos íbamos en ese avión. Y alguien me dijo como, oiga, sería muy chévere que nos hiciera la bendición un padre. Entonces fui, vi a un padre, le dije como, oiga, nos ayuda un poco con la bendición. Resultó que ese padre era Monseñor Roberto Espina, que fue el que creó la Asociación Santa Cruz. Y entonces, pues bueno, nos dio la bendición y le pareció muy chévere todo y me dijo como, oiga, y bueno, ¿y quién es usted? Le dije, no, Pablo Rosso, no sé qué, bla, bla, bla. Me dijo como, bueno, y pues, ¿por qué estás aquí en la jornada? Entonces yo le conté de mi vida, le conté casi que todo lo mismo que yo le conté al padre en mi confesión, y él me dijo, oye, tú deberías pensar en hacer un discernimiento vocacional, y yo, no, en verdad no lo voy a hacer, cállense, en serio, no. Y esto le pasa a muchos, ¿cierto? Uno es muy terco porque uno, yo decía también en una charla o en un momento creo que con Felipe Gómez, como Dios creo que tiene una respuesta para nosotros en nuestro corazón y uno no está dispuesto a aceptarla. eh, y creo que hasta que uno, mejor dicho, no, Dios no le hable así de recontrafrente, eh, no se lo toma en serio. ¿Y cómo me habló de frente a mi Dios? Bueno, en la jornada ya puntualmente, estando ya en Panamá, resulta que en la Jornada Mundial de la Juventud uno tiene padres, sacerdotes, obispos, cardenales, lo que quieran, o sea, mejor dicho, hay vocaciones de todos los lados del mundo y nos hacen catequesis a los jóvenes dependiendo de la zona en la que estemos. Y a nosotros nos tocó un obispo mexicano genial que nos hablaba mucho sobre este tema también de cuál tiene que ser como nuestra misión en la vida. Y en un momento dijo que si usted, nos dijo como, bueno, ¿ustedes tienen alguna pregunta? Y yo dije, no, marica, yo le tengo que preguntar, o sea, yo quiero saber esto ya. Entonces cogí el micrófono y le dije, oiga, en serio, no sé cómo decirle este tema, pero como que yo toda mi vida he soñado con casarme, en serio, como que he hecho de todo, le he entregado a todo Dios y yo siento que Él no me da una respuesta, siento que le pongo muchos cuestionamientos, muchas peleas, pero o sea, ¿cómo es posible que esto que es tan bonito, que yo siento que me podría dar tanta felicidad, no pueda ser de Dios? Entonces creo que la pregunta que le quiero hacer es, ¿cómo sé yo si un sueño es mío o es de Dios? Entonces como que el padre me dijo, como vea, que fue un poco con lo que yo abrí en esta charla, me dijo, mire, lo que usted realmente le dé paz y tranquilidad en su corazón, lo que le dé gozo, felicidad, eso tiene que ser de Dios. Pero yo sé que esta duda que usted tiene es algo mucho más grande que simplemente cumplir como con su respuesta sí o no. Es que yo creo que usted tiene que pensar en el discernimiento vocacional. Y ya cuando esto fue la tercera vez que me lo dijeron, dije, bueno, ya no más, no más, no más, no más. Bueno, yo creo que Dios ya está haciendo demasiado descarado para que me lo hayan dicho 3 veces en menos de una semana. Entonces, como que, bueno, lo voy a hacer. Llegué de Panamá y lo primero que hice fue ir al seminario. Fui aquí a la 94 con séptima y dije, bueno, ¿qué carajos tengo que hacer para hacer el discernimiento vocacional? Aquí, en ese entonces en el que yo les hablo, que realmente no es nada del otro mundo. O sea, no es algo que uno se arma muchos videos, que es que, mejor dicho, desde el primer momento que uno se mete a un discernimiento vocacional es porque a uno ya lo quieren meter de padre. Entonces yo estaba con muchos estereotipos, como preconcepciones de cómo iba a ser la cosa, y realmente fue muy sencillo. En el seminario me dijeron, bueno, aquí tiene un formulario, llene un poco sus datos, necesitamos una carta de su párroco como pues hablándonos de quién es usted, de que lo recomienda, no sé qué, y va a empezar a ir a unas reuniones cada 15 días los domingos a donde este padre, que es el que maneja todo el tema vocacional aquí en el seminario. Y yo dije, ya, sí, nomás sí, o sea, la idea es que yo vaya a esas reuniones y ya, yo, ok. Entonces, durante todo el primer semestre de 2019 me la pasé yendo cada 15 días los domingos a reunirme con un padre y con 30 chinos que estaban en el mismo cuento que yo. Unos más convencidos que otros, unos más, ya mejor dicho, que se metían ya de una vez al seminario. Y yo que estaba
con mi duda. O sea, yo decía, yo creo que yo estoy aquí es realmente porque estoy cuestionándome mucho si me voy a casar o no, más que si esté convencido por el tema del sacerdocio. Entonces, pues no sé qué va a pasar, pero siento que Dios me está llamando acá, entonces hagámosle. Y durante todas estas reuniones de discernimiento vocacional, yo sentía que estaba aprendiendo mucho más de mi fe, de mí, de mi relación con Dios. Entonces, primera cosa, primera ganancia que puede tener cualquiera con un discernimiento vocacional es formar esa fe. O sea, nosotros acá en estos espacios hemos hablado mucho de la importancia que es formar nuestra fe. Pucha, de las maneras en las que uno más se puede formar es en un discernimiento vocacional. Y una de las cosas que yo pienso que cualquiera se tiene que preguntar es si realmente la vocación que ustedes tienen es de ustedes o es de Dios. ¿Listo? ¿Por qué? Porque aún si ese sueño sí es de ustedes, van a salir más fortalecidos. Van a decir como, listo, yo creo que me voy a casar, pero no tengo ninguna pista, entonces vamos a discernir el tema con mi director espiritual o de pronto me voy a ir a esta casa de religiosos que yo sé que me pueden ayudar mucho como en este discernimiento o en el seminario o en lo que se imaginen. Y pienso que en ese proceso o van a salir más convencidos de su vocación o van a salir con esa duda más aumentada, más crecida, más profunda, y eso los ayudará a entender un poquito más cómo funcionan ustedes, cómo funciona Dios en la vida de ustedes y como cuáles son los planes que uno tiene que empezar a crear, ¿listo? La primera cosa que uno tiene que hacer para tomar una decisión es saber qué es de Dios y qué no es de Dios. Así de sencillo como lo que yo quiero. Lo que quiero que les quede en el principio de esta charla es que para tomar una decisión, si hay algo que me quita la tranquilidad, que me quita la paz, que me quita la alegría, eso no hay que seguirlo más, no hay que darle más cuerda. Y un proceso de discernimiento vocacional nos ayuda muchísimo a eso. Entonces, ¿qué pasó conmigo? ¿Qué pasó? Fue que yo empecé a darme cuenta que este tema del sacerdocio, el tema de ser religioso, el tema de ser diácono, el tema de cualquier vocación dentro de nuestra iglesia católica puede involucrar a cualquiera. Yo le decía a Felipe Gómez también en otros de estos espacios cómo siento que a nosotros, a nuestra generación, nos pasó una cantidad de familias separadas, una cantidad de problemas familiares que nos hicieron pensar que de pronto el matrimonio no era tan bonito como nosotros nos lo pintaban. ¿Listo? Y eso ha generado que muchos de nuestra generación piensen en el tema de que no se tienen que casar o que no ven ese tema como algo suyo. Y nosotros lo vemos hay veces como algo negativo, pero yo pienso que la iglesia se tiene que aprovechar de eso y creo que poco a poco lo ha ido entendiendo. Que si nuestra generación se ha desencantado un poco del tema del matrimonio, puede ser por el hecho de que tenemos que empezar a mirar hacia otras vocaciones. Y hay que empezar a romper mitos sobre los padres, sobre los religiosos, sobre los diáconos, sobre los misioneros, sobre cantidad de vocaciones que tenemos en nuestra iglesia que muchas veces nosotros las reducimos a cosas muy vanas y poco importantes, ¿listo? Los sacerdotes son personas iguales a nosotros, que pueden echar chistes como nosotros, que pueden pasar un buen rato tomándose una cerveza con uno. Eh, Hay que romper como con muchas concepciones erráneas que tenemos de ellos y desafortunadamente con los problemas que ha tenido nuestra iglesia hemos tendido a verlos con otros ojos. A lo que les digo, a sacerdotes religiosos, a diáconos, a misioneros, al que sea, ¿listo? Entonces, el primer paso que nosotros debemos dar en nuestro tema vocacional, yo creo que es el de romper mitos también, el de romper un poco esas preconcepciones que tenemos de las otras vocaciones que a veces no vemos como nuestras. Y a mí, por lo menos, les voy a poner un caso puntual. Yo realmente veía a las monjitas como muy tiernas, muy lindas, no sé qué, qué chévere, que ellas están haciendo un servicio maravilloso, pero realmente entendí, pucha, la valentía que está detrás de su vocación cuando empecé a pensar, vean, hay muchas veces que a mí y a muchos de ustedes les ha pasado que se les dio un pequeño milagrito en la vida, ¿listo? Que, pucha, salí tarde de la casa, pero preciso estaba el bus que necesitaba justo en el paradero y por eso pude llegar a tiempo a la universidad. Si me demoraba
30 segunditos más, seguro no llegaba a la universidad, al parcial y pasaba el semestre, mejor dicho. O no sé, cualquier cosita que ustedes vean como chiquita, que uno diga como, no, es que esto tuvo que haber sido Dios porque es que no hay otra explicación como para que yo hubiera podido conseguir esto, lograr esto, no sé qué. Y uno se pone a pensar, ¿cómo es posible que Dios haya actuado si Dios solamente puede actuar si yo lo permito? Y yo no le oro lo suficiente, yo no voy a misa, yo no rezo el rosario, o sea, ¿cómo es posible que Dios haya actuado en mi vida si yo no le estoy entregando mi vida? Y es muy posible que eso haya pasado porque alguien más oró por mí o por cualquiera de ustedes. ¿Y quiénes se dedican todos los días a orar por el mundo? Las vocaciones religiosas, los monjes y las monjitas. ¿Listo? Entonces, cada vez que ustedes piensen que, pucha, no, eso actuó Dios ahí, pónganse a pensar que muy seguramente eso pasó porque alguna oración de algún monje o alguna monjita llegó a Dios y dijo como, no, hagámosle un milagrito hoy a este man porque en verdad se lo merece. ¿Listo? Entonces pensemos, si a nosotros nos parece muy difícil el tema de la oración, ¿cómo será para ellas y para ellos que dedican toda su vida a la oración? ¿Listo? Voy a ir cerrando mmm, con un poco también de mi historia. Eh, Hablándoles que el discernimiento realmente creo que nunca acaba, solo hasta que uno realmente se compromete con algo, ¿listo? El día que ustedes digan el sí en el matrimonio, el día que ustedes, ya mejor dicho, sean sacerdotes, el día en el que se vuelvan diáconos, ese va a ser el día en el que se están convencidos de su vocación. Ese va a ser el día en el que uno dice como, listo, mi vocación es esta y la cumpliré por el resto de mi vida. Pero hasta ese momento toca discernir y discernir y discernir y discernir, distinguir, ponerlo en oración, consultarlo con nuestro director espiritual, yendo a confesiones, hablando con nuestro párroco. Realmente este es un tema que puede ser agotador en el sentido, uy, no, fue madre, ¿cómo así que yo tengo que darle a este tema todos los días de mi vida para que yo tenga una respuesta? Pero también puede ser muy enriquecedor por lo que yo les digo. Me puedo conocer más a mí, puedo conocer más mi vida, puedo conocer más a Dios, puedo conocer más de esta relación que yo tengo conmigo y con los demás. Y a mí, por ejemplo, me pasó que a mí me gustaban muchísimo estas reuniones, me parecía súper especial ese espacio que yo le daba, pero habían dos problemas. La primera era que esto era un domingo a las 7 de la mañana y segundo, era en una parroquia en Ciudad Bolívar, ¿listo? Entonces, todos los domingos que yo quería ir allá me tocaba hacer un sacrificio de levantarme tempranísimo, casi 5:30, 6 de la mañana, bajar a Transmilenio, en el Transmilenio coger una ruta que fuera a llegar hasta el terminal por allá del sur, 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 luego coger un alimentador en esa terminal que me llevara hasta la parroquia y allá me tocaba pasar todo el día, allá era misa, almuerzo, reunión, oración, de todo, ¿listo? Ya me parecía muy chévere, pero era un sacrificio muy grande. Era un domingo en el que, por ejemplo, hay veces sacrificaba mis planes que tengo con mi papá. Mis papás son separados, entonces, por ejemplo, yo los fines de semana, cada 15 días veo a mi papá. Entonces, empecé a sacrificar muchos planes que tenía con mi papá. Segundo, pues que no estaba disfrutando realmente el domingo, que por ejemplo lo usaba para ir a misa con mi familia, pues ahora como iba a misa en estas reuniones de discernimiento, pues ya chuleaba eso y llegaba a la casa era a dormir, básicamente. Entonces, empecé a darme cuenta de lo hermoso que es el tema de la vocación al día de hoy, que es lo que yo les hablo. Yo al sol de hoy creo que sigo comprometido con la idea de que algún día me voy a casar, que voy a tener una familia, pero pónganse a pensar cómo esta vocación familiar también nos llama hoy. Hoy Dios me llama a que tengo que estar con mi familia, a que tengo que entregar el amor de Dios con mi familia. Y creo que una de las mayores motivaciones que en ese momento me hizo decir como, ok, muy bonito todo lo que he aprendido acá, pero yo creo que el tema del sacerdocio no es lo mío, es saber que yo hoy en día tengo una misión en mi casa que tengo que cumplir y que no sé si la pueda cumplir si algún día de aquí a mañana decida meterme al seminario, ¿listo? Pero lo que les digo, esto es un tema que uno tiene que dudar, cuestionar, vivir todos los días hasta que uno se comprometa dando el sí en el matrimonio, dando el sí al sacerdocio, dando el sí al diaconado, dando sí a una vocación misionera. Pero a mí me hizo aprender muchísimo sobre lo que estoy haciendo hoy en día conmigo, lo que estoy haciendo en día con los demás.
y lo que estoy haciendo con Dios. Entonces, aventúrense a dudar. En serio, es algo que enriquece muchísimo nuestra fe. Mm, no sé si quieran comentar algo, dialogar algo. Yo les voy a dejar unos videos que nos pueden ayudar mucho a seguir más en este tema, para que los hablemos, para que los vean en el grupo y me escriban si les pareció chévere, si quieren dialogar de algo más. El primero es un programa que hicieron en España es un poquito largo, pero les aseguro que vale toda la pena porque es un programa donde los mismos sacerdotes religiosos, diáconos, empiezan a romper un poco mitos frente a su vida. Entonces empiezan a hablar como a ellos, cómo viven la castidad, ellos cómo entienden su familia, o sea, cuánto les costó dejar a sus familias por seguir su vocación. Y ellos empiezan a hablar de su vida y uno dice como, pucha, yo creo que no he entendido tan bien a esta gente hasta el sol de hoy. Ese es el primer video. El segundo, y bueno, no, los otros dos en general. Los otros dos son dos padres que hablan desde perspectivas distintas, lo bonito que es considerar el tema vocacional. Para cualquiera de ustedes, sean hombres, sean mujeres, sea cual sea el tema vocacional que los esté llamando, yo creo que lo que hablan estos dos sacerdotes es genial. Entonces, esos tres videos se los montaré después, los pueden ver cuando quieran. Pero bueno, si tienen preguntas, si quieren conversar de algo más, está dispuesto el espacio. Así de chévere estuvo, que los dije en silencio. Yo tengo una pregunta, pero no sé si sea muy boba. Pregúntala, no te preocupes. Yo soy el rey de las preguntas bobas y sé que no puedes superarme. No, pues es que pues ahorita que estás hablando de las vocaciones dijiste misioneros y pues no sé muy bien, o sea, cómo funciona o qué es, o sea, no sabía que era una vocación, cómo es, o qué. Ok, perfecto. Eh, en la Iglesia Católica, digamos, hay lugares donde no podemos llegar como quisiéramos dentro de nuestra iglesia. O sea, por ejemplo, nosotros contamos con la bendición, con la fortuna de tener, ponle 4 o 5 parroquias en nuestra cuadra y que eso garantiza que podemos tener acceso a catequesis, a primeras comuniones, a confirmaciones, a eucaristías, a encuentros con nuestros grupos que no todo el mundo tiene. Entonces, de nuestras vocaciones misioneras que hay en nuestra iglesia nace como esa necesidad de llevar la iglesia a los lugares más necesitados. Entonces, creo que la concepción que tiene todo el mundo de una vocación misionera es que un padre, un religioso o una persona laica se fue a África y empezó allá a hacer catequesis frente a todos los temas que nos conciernen a nuestra iglesia. Pero, o sea, esto va mucho más allá que eso. O sea, estos son, por ejemplo, vocaciones que se entregan a proteger a los cristianos perseguidos en el mundo. Estos son vocaciones que se entregan en, en los, en las comunidades más pobres de cualquier país. O sea, se pueden ir a Estados Unidos, pero es que en Estados Unidos también hay una pobreza muy berraca, donde estos misioneros se entregan a llevar el mensaje de Dios a donde Dios los llame. Yo creo que es un tema de disponerse frente a la voluntad de Dios y llevar el mensaje a donde lo lleven. O sea, nosotros podemos decir que, por ejemplo, Jesús tuvo cierta vocación misionera porque ese hombre viajó por Raimundo y todo el mundo para tratar de llevar el mensaje que Dios quería que él le enviara a los demás. Entonces, es una vocación donde tú estás dispuesta a entregarte a la voluntad de Dios, a llevar el mensaje de Dios a donde Él te lleve, a donde Él te necesite, pero sobre todo a los lugares más vulnerables, más humildes que puedan estar. ¿Listo? No sé si queda clara la duda, Tomás, de pronto si usted puede alimentar más esta respuesta o alguien. Ay, por eso que yo Pues necesite. Cuéntame. no, pues solo te iba a decir que sí me había quedado claro y si uno podía combinar, digamos, esa vocación con el matrimonio o esa entrega total. Pues, o sea, sí, pero tienes que tener en cuenta algo y es que tu pareja tiene que también estar así de comprometida también con la voluntad misionera. O sea, porque es que uno, en su primer llamado que uno tiene con el matrimonio es a servirle a la familia. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, tu primera
motivación dentro de tu vocación del matrimonio tiene que estar servirle a tu familia. Pero si tu pareja, por ejemplo, dice como, chévere que le estemos sirviendo a nuestra familia, pero hagamos más, pues hermoso sería si ustedes como matrimonio deciden ser misioneros y servirles a una más gente. ¿Alguien más quiere decir algo, quiere compartir algo, conversar, preguntar? Doctor Yo Jaramillo, quiero hacer una cuénteme. pregunta. Dale, Primero las Bueno, no, damas. dale, dale, Ah, Primero las no, damas. dale, dale. Ok, gracias. ¿Cómo es tu nombre, iPhone? Mi nombre es Diana. Ok, Diana, ¿cómo estás? Muy bien. Quería hacer una preguntita. ¿Qué pasa si en esto de las vocaciones tú sientes que Dios te está haciendo un llamado, pero tú no estás muy seguro de lo que, o sea, yo no me siento preparada de su llamado aún, pero igual me está poniendo tareas y yo le digo, ok, voy a cumplir tus tareas diarias, pero yo no me siento preparada de lo que me estás poniendo. Claro. Entonces, hace poco me hicieron la propuesta de coordinar un grupo juvenil a nivel internacional, entonces está haciendo reuniones por Zoom, ahorita en cuarentena, y yo le digo, pero yo no me siento preparada para lo que tú me estás poniendo, o sea, me siento muy identificada con lo que hablas, porque siempre le digo, bueno, en mi matrimonio, mi novio, porque siempre me pones personas que no, pero entonces me pones yo soy muy mariana, eh, y muchas personas se han acercado a la Virgen por mí y han conocido a la Virgen por mí y han pasado cosas demasiado maravillosas. Entonces, pues yo como que lo he dejado como, ok, pasan cosas, pero dejémoslo ahí, no pasa nada. Muy Sí. lindo y yo no le cuento a nadie, sino si se acercan por mí, pues chévere, pero hasta ahí. Ok. Y ahora en cuarentena me hacen esa propuesta como, ay Diana, tan chévere el rosario, ¿por qué no coordinas? Y yo, pero yo no sé nada. Sí. Y han salido cada semana con un padre. Diana, entonces esto, Diana, lo otro, y yo no me siento preparada para eso. Entonces yo le digo, ay, es como, ok, tú me estás poniendo una tarea en la que yo no me siento preparada y yo no sé a dónde me estás llevando, y yo te llevo pidiendo hace mucho tiempo mi matrimonio. Ok, Entonces, perfecto. como, Bueno, Diana, yo pienso que, o sea, te entiendo mucho. Y hay dos cosas que creo que hay para decir que creo que no las mencioné mucho en mi charla. Y es que la primera, yo pienso que ese tipo de decisiones, por ejemplo, no las puede tomar nadie más. Es una decisión que tú tomas tú y Dios. ¿Listo? Esa respuesta la sabes tú y Dios. Cual sea que tengas que tomar una decisión frente a tu camino. Una monjita me decía como, mira, seguramente hay muchos que van a querer que tú te quieras casar y habrán muchos otros que quieran que tú te vayas de sacerdote, me decían a mí. Te pueden decir a ti también muchas personas como, oye, me gustaría que tú hicieras esto, que te fueras por este lado, no sé qué. Pero realmente la única respuesta la tienes tú y la tiene Dios. Que nosotros, tus amigos o que tu director espiritual te ayude a llegar allá, fabuloso. Pero tú te tienes que meditarlo mucho en oración, o sea, como en pensar si estás dispuesta realmente a hacerlo. Si lo que realmente, por ejemplo, lo que más te cuestiona es saber si tú vas a poder lograrlo, yo creo que hay dos cosas que tienes que saber y es que la primera, cuando Dios nos llama, generalmente nos va a incomodar, ¿listo? Y eso nos pasa a muchos de nosotros que, por ejemplo, Tomás llega y me dice como, oiga, chévere que se monte una charla y yo le digo como, oiga, no tengo nada, no tengo tiempo, no sé a qué horas, pero si uno le da paz a algo, Dios le da a uno el tiempo, las habilidades, lo que sea para llegar allá. Pero lo segundo es que si tú realmente sientes que no te alcanza definitivamente el tiempo, si no te alcanza definitivamente como tus habilidades, también uno tiene que saber decir que no a las cosas. O sea, siento que uno, hay veces en este llamado a Dios, cuando le mencionan a uno medio la palabra Dios, uno dice, sí, 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 hagámosle, 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 hagámosle. Pero a veces uno no aguanta con todo, uno también tiene que saber cuándo es quieto y estar en una oración, o cuándo es momento de reflexión, de oración, de silencio. Entonces, en resumen, es una respuesta que tú solamente sabes con Dios, pero que es algo que sea el sí o sea no lo que tengas que hacer, no deja de conectarte a Dios, por ejemplo, no deja de desapegarte en tu relación de fe. Es cuestión de, yo creo, de
meditarlo mucho, porque si tú sientes que te cuestan mucho, de pronto es porque es las que más a uno le pueden dar como recompensa. Yo quería, Sí, me sentí. quería agregar algo respecto que tú decías que uno no se siente preparado para eso, ¿no? Y la verdad es que uno nunca está preparado para lo que viene, porque si uno estuviera preparado, pues uno sabría lo que vendría, ¿no? Y eso va muy relacionado a que el plan de Dios es muy distinto al de uno, y uno se le olvida eso. Uno, para Dios, un año nuestro es un segundo, ¿sí? Eh, y entonces puede que te llegue mañana, puede que te llegue en 10 años, puede que lo que decía Pablo, puede que no te lleguen, ¿sí? Lo que uno normalmente espera. Pero siempre todo lo que está planeado para uno va a un bien mayor. ¿Por qué? ¿Cuál es ese bien mayor? El bien mayor es ir a la vida eterna. ¿Sí? Nosotros apuntamos siempre hacia allá. Todo lo que está acá es pasajero, todo pasa. Eh, entonces, simplemente es un tema como de aprender como a discernir, y la forma para discernir es orando con calma, y también Dios conoce nuestros corazones y tampoco nos obliga, pues de hecho yo leía ahorita algo en la Biblia, en el Eclesiástico 3 versículo 22, y dice, pon tu atención en lo que se te, en lo que se te en lo que se te manda, y no te preocupes por cosas misteriosas, así como diciendo como lo que te va a venir es algo que tú vas a ser capaz de realizar, ¿sí? Entonces, puede que ahorita no te sientas como capacitada para liderar eso que se te puso, pero eso es un proceso. Lo que dice mucho Felipe Gómez, esto no es una carrera de velocidad, sino de resistencia y de ir conociendo las fortalezas y también los dones que Dios le ha puesto. Uno así va conociendo ese tipo de dones y talentos. Pero es un tema de dejarse llevar, fresquearse, tener fe y saber que, pues, insisto, todo hace parte de un plan que es muy distinto al de uno. Y sí, eso, digamos que a mí me ha pasado en mi vida, en lo que yo quiero, yo también me quiero casar, también tengo una historia parecida a la de Pablo, de que algún momento dije, oiga, de pronto soy sacerdote, ¿por qué no? Pero ahí va uno, ¿sí? Uno no se puede angustiar de algo que no sabe que va a venir, ¿sí? Sí, no sé, espero que te haya servido eso. Muchas gracias. Me sentí Mucho muy gusto. identificada con ese testimonio, Muchas muy gracias. identificada. Gracias. Gracias, Pablo. Doctor Jaramillo, siga, por favor. Bueno, antes de la pregunta, me encanta el aporte de Diana y ahí está la sabiduría de Dios, porque yo tengo una situación similar. Creo que pues, todos hemos pasado por eso, en el que sentimos que hemos recibido un llamado y uno dice, puta, ¿qué voy a hacer con esto, man? Y además preciso, liderando un grupo de jóvenes, una vaina dice, digo, pero carajo, yo sí estoy listo para esto. Un día me fui a confesar antes de un retiro y se lo dije al padre y dije, padre, tengo miedo. Tengo miedo porque no sé si voy a dar la talla. Y dijo, me dice, pues si Dios lo puso ahí y si Dios lo está poniendo ahí, mismo Dios le va a dar las herramientas para que usted Total. salga de ahí. Y hay veces unas cosas cuando, digamos, uno está pidiendo consejo que nadie se lo ha pedido porque uno no echa esto, a veces uno sale con unas cosas que uno no entiende de dónde salen y eso pues es como el Espíritu Santo. Entonces, como para, como para Diana decir como, si uno está ahí, pues Dios le da las herramientas y pues todo va a salir bien finalmente si uno todo lo pone en manos de Dios. Ujú. Y la pregunta para Pablo es, que yo tengo ahí es, ¿en qué momento o cómo está dura, hijo? Y uno le dice, ¿en qué momento realmente estoy renunciando a las cosas o me estoy abandonando en Dios? Y lo digo es, pasa una situación, digamos, una decepción grande por X o Y motivo, y uno a veces dice, puta, bueno, que sea lo que Dios quiera. Realmente es en Sí. qué momento uno identifica cuándo es lo que Dios quiere y cuándo es que yo me estoy cansando de luchar por una cosa. Digamos, por ejemplo, como Pablo pone el ejemplo de su familia o de su novia, que es algo tan elemental, o un trabajo que Ujú. uno dice, o la beca que me estoy soñando es en qué momento realmente lo pongo en las manos de Dios y en qué momento
renuncio a mis sueños. Eso es como el tema, ¿no? O a yo no los sueños, porque los sueños siempre van a estar ahí. O renuncio a mis ambiciones o a mis planes. ¿En qué momento estoy Total. dejando trabajar a Dios y en qué momento estoy renunciando yo? Sí, vea, hay algo que me llama mucho la atención porque en la historia que yo les contaba con este obispo mexicano que yo le hice esta pregunta como, oiga, si este sueño es mío o es de Dios, dígame ya cómo hacer para distinguirlo. Él me decía también una cosa y es que el discernimiento, hay veces uno también lo entiende como, no, pues yo le entrego todo a Dios en oración y él verá cuándo me responde, ¿no? Y es una actitud que tenemos todos, o sea, lo que usted acaba de decir, no, pues Dios proveerá, Dios verá cómo hace las vainas. Eh, que frase que es trilladísima, pero que no deja de ser cierta, como hagamos todas las cosas como si dependieran de nosotros y pongámoslas en oraciones como si dependieran de Dios. Porque es que lo que les digo, esto es tanto voluntad de Dios como voluntad nuestra las que están intrínsecas en esta vida. Y aquí también tenemos que poner de nuestra parte. Entonces, por ejemplo, este padre me decía, si usted tiene una duda con esto, no se dedique solamente a decir como, no, pues Dios verá cuándo me da la respuesta, sino vaya y busque y cuestione. Entonces él me decía, cuando me dio esta idea del discernimiento, era como, usted no puede saber ya si este sueño es suyo o no, si no busca ayuda mejor dicho, para entender eso. Entonces, como que hay que saber que como abandonarse en Dios también implica que uno actúe buscando esa voluntad de Dios. ¿Listo? Porque es que el Papa, por ejemplo, nos dice demasiado como que la fe es de salir para afuera, de desincomodarse, porque hay veces cuando uno renuncia a las cosas, uno tiene esa actitud perezosa de yo voy a dejar que Dios haga lo suyo y yo me quedo aquí quietico. ¿Listo? Y esa no puede ser la actitud. La actitud está en arriesgarnos, en quitarnos de máscaras, en quitarnos la comodidad y buscar eso que estamos buscando y que tanto necesitamos. Entonces, con lo que usted acaba de decir, si hay un llamado que realmente yo siento que me da miedo porque es que, joder, madre, yo no sé si voy a poder con eso, como pongamos acá el caso de un grupo juvenil en el que me dicen que yo dirija y usted acaba de decir, si Dios pone las herramientas, pues es momento de incomodarse, es momento de tratar de buscar esa sabiduría de decir, yo no puedo con todo esto, pero se lo pongo en manos a Dios. Y no por eso voy a dejar de actuar. O sea, no por eso voy a, mejor dicho, quitarme los zapatos, ponerme en el sofá y ver cuándo Dios me tiene una respuesta. No, se trata en insistir en oración, se trata en insistir con nuestros directores espirituales como para que trabajemos en qué es lo que nos ha pasado en nuestra vida, examinemos cuáles son como esos hechos en los que nosotros hemos visto que Dios se ha manifestado, como para que nosotros entendamos qué es lo que está haciendo, porque es que nosotros tenemos una vida aquí y detrás Dios está armando una cosa totalmente distinta. Para eso también sirve mucho nuestro director espiritual, para descifrar qué es lo que Dios está armando detrás de lo que vemos en nuestros ojos. ¿Listo? Entonces, como en resumen, yo creo que abandonarse en Dios implica también acciones. No solamente, bueno, Dios verá qué hace. ¿Listo? No, también implica incomodarse, salir, buscar y actuar. ¿Firme? Creo que por el chat, firmísimo, creo que por el chat hay una pregunta que también está muy dura. Sí, la vi por aquí. Juan Sebastián preguntó cómo que él quiere saber. Dice, oye, yo quiero casarme, pero no sé cuál va a ser el día que me pueda casar con mi novia. Yo tampoco sé ese día, se lo aseguro. Pero es algo que uno tiene que meditar mucho con Dios porque le aseguro que puede ser en el momento en el que uno menos se puede esperar. Pienso que este miedo del cual habla también, hemos estado hablando mucho, de que es que yo no sé si voy a poder con esta decisión, no sé si voy a poder con este compromiso, también nos ayuda a ser más sabios, a tener más conocimiento de qué son las cosas que yo puedo controlar y qué son las cosas que no puedo controlar. Hay veces que, por ejemplo, cuando uno está tan convencido de algo, cuando uno dice, no, es que yo voy a ser un berraco y voy a poder con esto, hay veces es cuando uno más la caga, porque uno está tan convencido de que va a hacer las cosas bien, que cuando salen mal uno se frustra un montón. No, hay veces también el miedo a uno lo ayuda a estar más pendiente de lo que está pasando a su alrededor. Entonces, no sé cuándo se va a casar, tiene que meditarlo muchísimo, pero
Es algo que toca meditarlo mucho y pensar cómo ese miedo lo está utilizando usted o cómo esa espera vamos a aprovecharla para algo bueno. Y tip, perdón, le vuelvo y meto la cuchara, yo soy muy sapo, perdónenme. Y es no solamente cuando usted, sino cuando usted siente que su novia también lo quiere. Porque si no le pasa la historia de un amigo que yo conozco que le gusta meterse en las conversaciones de los demás, que tenía todo planeado después de 5 años de relación para casarse y 2 meses antes lo fueron. Entonces, pues no es cuando uno quiere, sino cuando la vida le ponía a uno eso, ¿no? Exacto, y Entonces, en el tema del matrimonio es algo que cualquier decisión que se tome es una decisión de dos. No es una decisión de solamente usted, sino que es una decisión que sí, esta, como todas las decisiones que se toman en el matrimonio, es una decisión que se toma entre dos. Cami, ¿tú tenías algo para preguntar? Sí, ya, en verdad estoy bien tensa ya, pero bueno, siento que es para mí. Dale. Hace unas 2 semanas, creo, estaba hablando con mi mejor amiga y, o sea, salió sobre la charla de lo de la, ay, se me fue el nombre, pero bueno. Y ¿De Felipe? sí, y De hace estábamos, 8 días, de sí, Magaña. Ajá. no, la de Felipe Gómez, la hace 2 semanas, Ah, ok. pero se me Felipe acaba de ir Gómez el hace nombre. 15 días, sí. Y la cosa fue que estábamos hablando y yo le decía como, yo, mi sueño más grande es ser mamá y casarme, y no sé si es porque tengo la suerte de tener el ejemplo del matrimonio de mis papás, entonces siempre como que he tenido la aspiración a llegar a esto. Y nada, lo que tú decías de, yo siento que soy una persona que rezo por como que mi San José y una vez una amiga como que me dijo, sí, como que yo le escribo cartas como que a mi futuro esposo, entonces, y aparte que soy bien romántica, obviamente siempre pensé en eso, pero cuando entendí en verdad lo que era como que rezar por el San José, tipo por mi San José, en verdad me pareció algo muy bonito, y siento que es algo como que sí hago, pero ahorita que dijiste eso de mis planes, mis sueños contra, vamos a ponerlo así como que los sueños que Dios tiene para mí, y es que, o sea, yo, si a mí me dices como que en un año vas a estar casada, yo te juro que salto en un pie y demasiado feliz porque es algo que de verdad como que quiero y siento que he nacido para eso, pero claro, lo siento y es como que mi sueño. ¿Cómo desligo si el sueño que yo tengo, o sea, de verdad como que es mío o si en verdad Dios lo quiere para mí? Y siento que me vas a decir que la respuesta es el discernimiento, porque sé que me lo vas a decir y te estás riendo porque sabes, pero igual como tenía que, o sea, eso es, o sea, solo me vas a decir, sí, eso es, tienes razón. Pues mira, o sea, es que yo me río es porque yo les contaba ahorita, esa fue exactamente la misma pregunta que yo le hice a este obispo mexicano en Panamá. Y yo creo que la clave está en que veas que, por ejemplo, sea cual sea ese sueño, hay una cosa clarísima y es que tu aspiración está en ir al cielo, ¿listo? Y nuestra vocación también tiene que apuntar a cómo va a ser esa vocación para ayudarme a llegar al cielo. Entonces, es muy probable que nosotros nos veamos mucho identificados en el matrimonio porque decimos, pucha, va a ser muy bonito porque es que yo voy a ver en esa pareja una persona que me va a acompañar y que me va a guiar y que me va a ayudar y que me va a impulsar para llegar allá, así como yo también la voy a ayudar, impulsar y apoyar para llegar allá. Eso es algo hermoso. También pasa con vocaciones religiosas, que yo digo como a medida que yo entregue mi vida a la oración, sé que puedo estar más cerca al cielo porque es que este mundo terrenal no me da las alegrías que yo busco en la oración. Bueno, mil vainas, ¿listo? Entonces, el tema de discernir, yo sé que te va a sonar chistoso y que yo te lo repita y que no sé qué, pero es que de verdad, en ese ejercicio en el que nosotros distinguimos qué es de Dios y qué no es de Dios, es que vamos a empezar a darnos cuenta qué actitudes, qué estrategias, qué acciones, qué cosas que nosotros tenemos hoy en día nos están ayudando a llegar a ese cielo. Entonces, fíjate, yo les decía que vivamos nuestra vocación hoy, ¿listo? ¿Cómo estamos haciendo hoy en esa vocación que creemos que es la nuestra para llegar al cielo? O sea, ¿cómo estamos volviéndonos más cercanos a esa gracia de Dios como para
alcanzar esa misión final que es llegar al cielo. ¿Listo? Entonces, si tú crees que en esas oraciones que estás haciendo por tu San José te estás acercando más al cielo, fabuloso. Pero también puede pasar, y también me ha pasado a mí, que uno a veces le está dando mucho palo uno se está dando mucho palo con esas oraciones, porque uno a veces cree que entre más se está dedicando esa oración por su San José o por su Virgen María, más cerca va a estar de conocerla. Y eso no es algo, eso no es ninguna garantía y eso no lo sabe nadie. O sea, eso nos ayuda a estar más cerca de Dios, nos ayuda a estar más tranquilos, nos ayuda a abandonarnos más en Él, pero no por eso nos va a hacer los tiempos más cortos, porque es que yo también puedo dedicarme todos los días a orar por mi novia y no tengo ni idea si va a llegar o no. O sea, eso es algo que solo Dios sabe y que nosotros también debemos entender, como hay, puede que no pase, o sea, puede que sí, puede que no, pero ¿qué voy a hacer para trabajar con eso hoy? ¿Listo? Aquí me dice Tomás por interno, si se supiera todo lo que va a pasar, dice como si fuera así, Jesús se hubiera salvado de la crucifixión, pero había un plan más grande, como Claro. saber entender que pues hay cosas que nos van a pasar, que no van a ser como queramos, que no se van a, porque lo que repito, hay muchas voluntades intrínsecas acá metidas en este mundo que puede que nos pase un accidente o puede que nos pase cualquier otra cosa que nos impide cumplir ese sueño que tengamos, pero no por eso nuestra misión va a terminar. Lo que les digo, va a haber una misión que se resume en 5 o 6 palabras que se va a cumplir independientemente de cuál sea la condición de vida en la que estemos. ¿Listo? Entonces, pensemos primero en esa misión y luego podemos ir definiendo el tema de la vocación. Dice acá Tomás también, y siempre buscar estar de la mano de la Virgen, siempre apoyarse en la Virgen, que en la Virgen también como que encontramos ese ejemplo como para seguir una misión que Dios nos tiene, a pesar de que nos cueste, a pesar de que de pronto nuestros sueños se vean implicados. Ese abandono pues es súper importante y no lo enseña la Virgen. Creo Sofi, que tú no también sé. tienes una pregunta. Sí, Pablito. Pues primero quería decir que gracias, qué linda charla y gracias por contarnos un poquito de ti también. También quería decir Mucho que gusto. hace poquito alguien me dijo, pues que eso también es como lo lindo de la vida, ¿no? Como no saber nada, como Sí, que si supiéramos todo, realmente no habría, o sea, no existiría como la belleza que trae la vida pues en sí, que es precisamente como sorprendernos y irnos guiando poquito a poquito. Y la pregunta que tenía era, tú hablaste mucho como de tu director espiritual y yo como que siento que ya mucha gente a mí también me lo ha dicho, como deberías encontrar un director espiritual, deberías encontrar un director espiritual, pero no sé, como que a mí en verdad, no es que sí me haya dificultado, pero siento que es como, o sea, director espiritual suena como un cargo muy importante, no sé cómo explicarlo, como sí, que uno, pues a mí, digamos, a veces como que me da miedo entregar como mi confianza y mi crecimiento a una persona, no sé cómo total. explicarlo. Entonces a mí, Sí, digamos, se me ha, no complicado, porque yo en verdad recibo como aportes de mucha gente que me lo brinde, pero como esa persona en especial, como darle ese nombre a una persona en especial, como que no he podido. Entonces, como sí. que quería preguntarte, en tu caso, ¿cómo encontraste tu director espiritual y pues qué consejos puedes darle a uno como en pues sí, como en ese proceso de búsqueda? Ujú. Bueno, mira, yo la verdad, les voy a ser muy sincero, yo realmente no tengo un director espiritual. Siento que en varios momentos de mi vida he tenido como varios directores porque siento que también a mí me ha costado entender que una sola persona sea la que me ayude a digerir todo lo que me pasa en mi vida, pero sí siento que hay una clave y es, por ejemplo, hay un padre que, por ejemplo, uno siempre busca como para confesarse. Por ejemplo, en mi parroquia yo siento que hay un padre que confiesa súper bien, hay uno que más o menos y hay uno que no tiene ni idea. ¿Listo? Entonces yo, por ejemplo, soy más convencido de que ese padre que me ayuda para la confesión, ese, por ejemplo, me conoce aún más. Ese puede ser un primer acercamiento, como decir, pucha, yo pienso que este padre que me ha confesado varias veces, de pronto me conoce y a él le
puedo preguntar. Si él no puede, seguramente va a ser como un primer paso que ya nos quite un poco como esa como predisposición que tenemos al buscar a alguien. Es que yo siento que el tema de la dirección espiritual es que uno lo que más le cuesta es el primer paso, ¿listo? Como, ¿qué voy a hacer para buscarlo? Entonces, no tengamos miedo de ir a nuestras parroquias, no tengamos miedo de ir como a movimientos que nosotros conozcamos y que sean cercanos para nosotros. Entonces, por ejemplo, en mi universidad, en la Javeriana, los jesuitas tienen varios directores espirituales que están al servicio de uno en la universidad. Entonces, si uno se acerca al Giraldo, ahí hay un padre que nos ayuda en apoyo espiritual cuando lo necesitemos. Siento que en la medida en la que uno empieza a buscarlo, empieza a investigar y empieza a saber más del tema, se da cuenta que no es tan lejano como uno cree. ¿Listo? Y lo segundo que es súper importante, incluso más importante que lo que acabo de decir, es meditarlo mucho y ponerlo mucho en oración, que sea el Espíritu Santo el que a uno lo guíe a tomar esa decisión. Porque es que lo que tú dices es muy cierto. Uno cómo va a depositar como todas las decisiones o como su fe en alguien más, porque finalmente esa otra persona también es humana y esa persona también puede embarrarla y esa persona también hay veces nos puede dar un consejo que no sabemos si nos va a ayudar. Es de meditarlo mucho con el Espíritu Santo, de ponerlo demasiado en oración, pero otra vez, como buscarlo también, de tomar la iniciativa, de buscarlo en nuestras parroquias. Por ejemplo, sé que varios de mis amigos cercanos han buscado el Reino Christi como un apoyo espiritual muy grande, pero así como el Reino Christi también hay varios movimientos, hay parroquias, hay varios espacios donde podemos buscar eso. Mi consejo, empecemos con ese padre que yo sé que confiesa súper chévere y que me ha ayudado mucho en mi confesión. Él seguramente o nos puede ayudar o nos puede dar una pista de quién sí nos puede ayudar. ¿Listo? Eso sería una clave muy chévere. Yo quiero dar un ejemplo de lo que me Es- pasó a mí para encontrar mi director espiritual, y es que precisamente empecé como Pablo dice, empecé a ir al confesionario seguido con el mismo padre, y ya las confesiones eran como él ya sabía cuáles eran mis pecados constantes y eso, él me decía, oiga, tal vez haga esto en vez de esto. Ya no era como absolverme y darme un consejo para no seguir, sino ya como que me iba preparando. Entonces yo, después de un tiempo le dije, oiga, padre, usted podría ser mi director espiritual, me estoy buscando, y me dijo, sí, de una. Y yo dije, listo, ya, lo encontré, perfecto, o sea, mejor dicho, salvado. Y iba de vez en cuando, los dones, me acuerdo, como a las 5, iba allá y como que me enseñaba cositas, hablábamos de la vida, él me daba tips, pero algo que me hizo como dudar de si él era mi director espiritual fue una conversación que tuvimos sobre una aparición de la Virgen. Y eso también es muy importante a la hora de conseguir el director espiritual. Ese director espiritual que uno consigue tiene que tener la misma línea o el mismo carisma de uno, parecido, ¿sí? Y, y lo que pasó fue que este padre, sí, cree en la Virgen, pero no tenía esa misma sensibilidad que yo tenía por esas apariciones de la Virgen. Y eso me empezó como a cuestionar, pero yo seguí rezando por él. Eso lo que dice Pablo es importantísimo. Yo todos los días rezo por mi director espiritual, porque precisamente no es él el que le da el consejo, es el Espíritu Santo a través de él. Y ahí es donde uno deposita la confianza y sabe que esa persona no es simplemente alguien que sabe mucho del tema, sino que también está, de cierta manera, protegido por la sabiduría del Espíritu Santo. Pero bueno, el caso es que yo dije, no, tal vez no, este no es mi director espiritual, y yo dije, listo. Entonces dejé de ir, pero seguí rezando por mi director espiritual hasta que un día fui a un sitio que es muy especial, pero pues después, si quieren, les cuento, que se llama el Foyer Chaité, y allá con Feli Gómez conocí un padrecito que apenas lo vi, dije, este es el que me va a dar las luces y las preguntas y las dudas sobre mi vida, y efectivamente hasta el día de hoy tengo, tengo palabra y sé que en verdad ese es el director espiritual que en verdad, pero no necesariamente uno tiene que tener solo un director espiritual, como dice Rosso, ¿sí? Porque pues todos son humanos y
puede que se muera. Entonces, si se muere, entonces uno se queda sin director espiritual. Pues no tiene que seguir buscando el director espiritual. Pero es eso, es orarle mucho al Espíritu Santo y Él le va poniendo a uno la persona que lo va a acompañar y que lo va a guiar durante las dudas, preguntas y vueltas que uno le da a la cabeza de la vida y eso. Bueno, yo Gracias, creo. Tom. Gracias, Sofía, a ti por la pregunta. Bueno, entonces vamos cerrando. ¿Listo? Voy a cerrar otra vez con la misma oración con la que empecé, porque ahora con todo lo que hemos hablado seguramente escucharán con otros oídos. Entonces, otra vez, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¿Listo? Dios amoroso y misericordioso, me has llevado a desear tu voluntad, que a menudo va más allá de mi entendimiento. Sin embargo, sé que tú, que me amas incondicionalmente, continuarás poniendo en mi corazón el deseo de seguir los pasos de tu Hijo Jesús, que me pide que sea sus manos y pies, sus ojos y su corazón, en medio de tu pueblo. Quiero amar tanto como Jesús ama y servir en la forma que tú deseas para mí. Concédeme el anhelo de estar siempre en tu presencia para que tu espíritu pueda hablarle a mi corazón, que yo pueda responder con las manos abiertas y el corazón abierto a tu llamado, donde quiera que me quieras guiar. Concédeme el valor de decir, así como María, sí, a ti, en todas las cosas, y que yo tenga el apasionado celo de tu profeta Elías. En gratitud, con tu gracia, toda mi vida será vivida para la realización de tu reino en la tierra, por tu honor y gloria. Amén. Voy a ponerles esa oración después en el grupo. Y nada, muchísimas gracias por haberme escuchado tanto tiempo, que yo sé que a veces puede ser cansón escucharme tanto tiempo. Jejeje. No,